Hablar de la esposa del Cordero, para algunos tienen una interpretación personal y como tal pudiera ser que entre nosotros estemos considerando algún punto de vista contrario y esto pueda causar una confusión en nuestras vidas. El Evangelio de Lucas nos expresa el ministerio de Jesús en cuanto a la edad se refiere. Dice que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y lo vemos allá en el Evangelio de San Lucas 3, verso 23. Pero ¿por qué Jesús comienza su ministerio a partir de esa edad y no antes y no después? Para los judíos, la edad tenía un significado especial en los aspectos de la vida en aquellos tiempos. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes comenzaban su ministerio a oficiar a los 30 años de edad, según la ley judía. Lo expresa en el libro de Números, en el capítulo 4 y versículo 3. Por la escasez del tiempo, me limito a señalarles lo que ya mencioné. Pero si alguno lo quiere leer, ahí lo encuentra. Jesús, como el sumo sacerdote del nuevo pacto, nos declara las epístolas del apóstol San Pablo en el libro de Hebreos. En el capítulo 3, versículo 1, considerad al pastor y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 del mismo libro, verso 14. Asimismo, en el capítulo 6, verso 20. Él comenzó su obra sacerdotal a los 30 años, pues tenía que interceder ante el Padre por el hombre, esta vez derramando su propia sangre para perdón de los pecados. Otro motivo, con respecto al tiempo del inicio del ministerio de Jesús, para los judíos, la mayoría de edad en aquel tiempo era a los 30 años. Así que, durante los años de vida, antes de cumplir la mayoría de edad, era instruido en los negocios del padre y de familia. Y Lucas también nos da esa información al respecto, según en Lucas 2, versículo 40. Y el verso 42, verso 47 y verso 49. Solo quiero leer que en el versículo 40 y 42 nos habla una escena en la que Jesús tenía 12 años y había sido llevado con sus padres a Jerusalén. Luego en los versos 47 nos dice que él estaba trabajando en los negocios de su padre, porque lo estaban preparando para ello. Y se lo señala a su madre cuando en la búsqueda impaciente de poderlo encontrar, pues lo habían extraviado y tenían 3 días ya de no encontrarlo y finalmente lo encontraron en el templo, hablando con los escribas. Y cuando el reclamo de María, ante este reproche, Jesús le da una respuesta y le dice, cuando tenía 12 años, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es conveniente estar? Quiere decir que el niño tenía que haber sido preparado para los negocios de su padre. Y cuando tenía ya 30 años de edad, cuando había adquirido la mayoría de edad, el hijo era presentado públicamente ante la sociedad de su padre. El padre tenía que presentarlo ante la sociedad y quien le entregaba ahí su autoridad para dirigir todos sus negocios. De esta manera, su Padre Celestial lo introduce ante la sociedad. ¿En qué ocasión? En la ocasión de la festividad del bautismo del Señor Jesús. Cuando dice, hablando de su Hijo, al presentarlo ante la sociedad en ocasión de este acontecimiento bautismal, dice al mundo que es su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Según San Mateo 3, verso 17. De esta manera el Padre le entrega potestad y autoridad
Ahora todo asunto que el hombre tuviera con el Padre tendría que ser tratado con el Hijo, según Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde nos declara en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien le constituyó heredero de todo. Pues ahora es Él quien maneja sus asuntos. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, según San Juan 14:6. Todo asunto que alguno quisiera tratar con el Padre tenía que hacerlo a través de ¿quién? A través del Hijo. En otra versión, el Señor Jesús declara y dice, porque el Padre será glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan 13, versos 13 y 14. Y de esto ya estaba señalado en el espíritu de profecía a través del profeta Isaías, y lo recalca el Evangelio de San Lucas también en el capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Veamos los negocios de su Padre, para hacer buenas obras para los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús está declarando que está en los negocios ¿de quién? De su Padre. Pues les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En otras palabras, mi comida es cumplir los negocios ¿de quién? De mi Padre. Y que acabe su obra. Es decir, que concluya el negocio. Según San Juan capítulo 4, verso 34. Así que como hemos visto ya, la Biblia nos presenta que Jesús tenía como ¿cuántos años? Cuando comenzó su ministerio tenía como 30 años, según Lucas 3:23. Y en base a los relatos del Evangelio de Juan, se calcula que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años, pues celebró 3 fiestas. Lo declara en el libro de Éxodo 12, verso 6, o del 1 al 6, en el que se señalaba que la fiesta de la Pascua habría de celebrarse el mes primero de cada año. Y con eso podemos entender que si Juan en los evangelios de él nos señala diciendo que Jesús celebró 3 fiestas de Pascua cuando inicia su ministerio. La primera fiesta de Pascua la encontramos en San Juan 2, versículo 13. Y la segunda fiesta de Pascua, que vuelvo a repetir, era una cada ¿cuándo? Cada año. La segunda era en San Juan 6, versículo 4. Y la tercera la encontramos en San Juan 11, verso 55 en adelante. Lo mismo nos lo declara Juan, la tercera fiesta, en San Juan capítulo 13, versículo 1. Así que, contabilizando las 3 fiestas pascuales que el Señor Jesús en su ministerio a partir de los 30 años, da por conclusión que trabajó en el ministerio en la tierra, ¿cuántos años? 3. Por lo tanto, Jesús vivió aproximadamente 33 años en la tierra. De esto también lo confirma Lucas en el capítulo 13, versos 32 y 33. Cuando declara allí, diciendo Jesús, vayan y díganle a aquella zorra, hablando de Herodes, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi negocio, o al tercer día termino mi obra. Es decir, el Señor Jesús está declarando aquí, considerando año por cada día. Entre las costumbres y tradiciones judías, era norma casarse. Y era mal visto que un judío estuviera casado a los 33 años. Así que, el motivo por el cual Jesús tenía que iniciar su trabajo o el negocio era ¿a qué edad? A los 30. Incluso, algunos plantean que los rabinos del siglo I debían estar casados para ejercer como tales.
es decir, como rabinos, aunque no siempre era así. Este era el caso de Simeón ben Esaí, rabino que no se casó, y algunos otros que renunciaron al matrimonio. El caso de Jesús, es decir, el tema central, en el caso de Jesús, tenemos una referencia con respecto al matrimonio humanamente hablando de él. Hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, dijo él, según San Mateo 19, verso 12. Así que en la comprensión de su misión mesiánica como humano en la tierra, si tenía ya 33 años, podría ser juzgado humanamente que andaba fuera de la ley para no casarse. Jesús declara que había algunos que por el reino de los cielos podían ser ¿qué? Eunucos. Y cuando los discípulos le dijeron, es mejor no casarse, Jesús contesta, no todos pueden comprender este asunto, solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Mateo 19, verso 12. La soltería era muy extraña en los hombres de los tiempos de Jesús. Jesús no estaba solo en esta práctica. Tanto algunos escritores como por ejemplo Filo, Josefo y Plinio, escritores judíos cercanos a la época de Jesús, mencionan que no era raro que algunos judíos permanecieran célibes, es decir, hablar del celibato. Y de esto lo encuentran en el libro escrito por Josefo, el titulado Guerra Judía, páginas 121 y 122. En el libro de Filo, otro escritor judío contemporáneo en la vida de Jesús, o del siglo I, en el libro de él llamado Hipotética, en la página 11 y página 14 al 18, se nos dice que había algunos que estaban como solteros, como son estos tres escritores. Y si hablamos de profetas, es decir, del Antiguo Testamento, ¿qué hay con respecto al célibe? Jeremías nunca se casó. Juan el Bautista tampoco. Pablo parece haber optado por la soltería. Pero la observación más importante es sobre la divinidad de Jesús como motivo importante por el que no se podía casar. Porque la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Según el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 20, verso 28. Y por la escasez del tiempo no puedo leer todos estos versículos. En el libro de Romanos el apóstol Pablo también nos lo señala en el capítulo 9, verso 5. Sobre la divinidad de Jesús. En Colosenses capítulo 2, verso 9. Tito en su capítulo 2, verso 13. Y en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 8, allí subrayo y declara la voz de Dios que dice acerca de su Hijo, declarando de él, cuando el Padre lo llama Dios a su propio Hijo. Hebreos 1, 8. Y en 1 de Juan 5, 20 también lo declara. Así que por boca de 2 o 3 testigos, subrayamos que la declaración es benigna, es verídica, gracias, es verídica. Y como tal, Juan, Pablo, están testificando de la naturaleza divina que poseía también Jesucristo. Por ello Jesús no podía contraer matrimonio con una mujer terrenal. Tenía que evitar esta dificultad, pues su naturaleza divina se lo impedía, aunque él como Dios mismo había declarado la institución matrimonial en Génesis 2, verso 24. Pero Jesús realmente se casará en los tiempos finales, pregunto. Sí. Si este fuera el caso, la pregunta siguiente, ¿con quién se casará? Algunos juzgan y creen que se casará con la iglesia. Este es el argumento que presentan algunos
o la credibilidad de algunos protestantes cristianos en la actualidad, sin mencionar ninguno de ellos en particular, por respeto. Algunos creen, como he dicho, que los salvados, los que forman la iglesia, los redimidos, estos son los que se van a casar ¿con quién? Con Jesucristo. Otros señalan que son los 144,000. Bíblicamente el matrimonio fue instituido pensando en Jesús y en la esposa, como lo declaran algunos testimonios. Tenemos, por ejemplo, Efesios 5, versos 31 y 32. ¿Nos habla aquí del matrimonio acaso de Jesús con su iglesia? ¿O se nos presenta en estos versículos, como en algunos otros, algo diferente? ¿Qué observamos en los versículos de este capítulo ya señalado? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí tenemos nosotros un pasaje, un párrafo interesante. En otros párrafos encontramos el matrimonio, unión para toda la vida. Es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Yo leí Joyas, tomo 3, página 96. ¿Qué está declarando aquí? Que el espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia, es decir, se nos presenta aquí la unidad de Cristo con su iglesia. No está hablando del matrimonio que tiene Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Esa unidad de Cristo con su iglesia es la que es representada por el matrimonio entre marido y mujer, hasta que la muerte ¿qué? Los separe. Está hablando de la unidad, de la fusión. No está hablando del matrimonio que Cristo confiere con la iglesia, sino de la unidad característica representada en el matrimonio como la que tiene Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Hay otro pasaje interesante que también nos habla de otra característica, aparte de la unidad de Cristo con su iglesia, que está representada por la unión para toda la vida de un hombre y una mujer. Veamos otras características entre Cristo y su iglesia, que a su vez deben poseer los matrimonios. La sujeción o sumisión. Efesios 5, versos 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando de la ¿qué? Sujeción. De la sujeción, de la sumisión entre marido y mujer, como la que tiene Cristo ¿con quién? Con su iglesia. No está declarando que por el hecho de que en el matrimonio la sujeción de uno para con el otro es también el matrimonio entre Cristo y con su iglesia. No, está hablando de la representación en la unidad, como también en la sujeción del marido y la mujer, entre ellos, está representando la unidad y la sujeción entre Cristo y su iglesia. Sobre otra característica que también vemos en Jesús con su iglesia, la cual es representada en la unión matrimonial de una pareja. El amor. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, así como Cristo amó a su iglesia, así amaos marido y mujer. Es una característica que representa en el matrimonio, en una pareja, el símbolo de en el amor entre Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Pero no es en el matrimonio, ¿ok? Vayamos un poco más adelante y leo otro párrafo ahora en el don de profecía, otro testimonio. Deseado todas las gentes, página 125. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice ahí,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Pero aún queda sin resolver quién es la esposa, con quién se casa. Yo voy a hacer 3 preguntas. Subrayenlas también y anótenlas si gustan, porque de esto voy a hablar. Pregunta número 1. ¿Quién es la esposa del Cordero? La mayoría del cristianismo protestante creen que es la iglesia, la esposa del Cordero. Pero esto es una equivocación. Y si esto es una equivocación, entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? Pregunta número 2. No es para que me contesten, es para que la anoten, porque de esto vamos a hablar. ¿Qué participación tiene la iglesia en las bodas del Cordero? Si la iglesia no es la esposa del Cordero. Entonces, ¿qué participación tiene la iglesia en las bodas del Cordero? Y pregunta número 3, ¿qué son las bodas del Cordero? Y no solamente terminamos con esas 3 preguntas, sino vamos a desglosar aún otras más. Vayamos por partes. En la pregunta 1, ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén y no la iglesia. Amén. ¿Amén? Amén. Alabado sea el Señor. Amén. En la pregunta siguiente, ¿qué participación tiene la iglesia en las bodas del Cordero? La iglesia es la invitada a las bodas del Cordero. Amén. 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 Y la tercera pregunta, ¿qué participación tiene la iglesia en las bodas del Cordero? Perdón. ¿Qué son las bodas del Cordero? Rectifico. La tercera pregunta, ¿qué son las bodas del Cordero? Respuesta, las bodas del Cordero enseguida se las respondo. No pierda la sintonía con esta pregunta. Vamos a ir viendo ahora lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Sobre estos versículos, Apocalipsis 21, versos 9 y 10, vamos a considerar también algunos párrafos del don de profecía. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que subrayar, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y el verso continúa, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y luego se enumera la estructura hermosa de esta belleza. Sobre estos pasajes ya leídos, comentario bíblico adventista, tomo 7, página 904, nos dice que la esposa del Cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la capital de la tierra nueva, y como tal será representante de los reinos del mundo. Según Apocalipsis 11, verso 15, que ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Según Apocalipsis 21, versículo 5. ¿Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser qué? De nuestro Señor y de su Cristo.
Y un párrafo en el conflicto de los siglos, sobre estos pasajes ya señalados, en el en la página 479, conflicto de los siglos, último párrafo, declara así: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Así que como tal, algunos señalan que la novia difiere de la esposa, pero en realidad la novia y la esposa son la misma. Y es para referirse en este caso a quién señala el testimonio y la Biblia: la esposa del Cordero, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Continúa diciendo el párrafo del testimonio. El ángel dijo a San Juan, según Apocalipsis 21, versos 9 y 10, salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Así que, ¿quiénes son los invitados? La iglesia es la invitada a las bodas del Cordero. Y oiga usted lo que dice el testimonio. Si son los invitados, la iglesia, no pueden representar también a la esposa. Entonces, mientras que por un lado los invitados lo forman la iglesia, la esposa es ¿quién? La nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Y Urias Smith, en su tomo 2, página 378, párrafo 3, nos define qué cosas son las bodas del Cordero. ¿Recuerdan que quedó esa pregunta todavía sin contestar? Las bodas del Cordero, ¿qué son? Urias Smith declara y dice así: las bodas del Cordero es la inauguración de Cristo como Rey. La inauguración de Cristo como Rey. Cuando queda declarado como ¿qué? Como Rey. Entonces ahora, a partir de allí, se inician ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. La costumbre antigua, dice Urias Smith, continúa diciendo, la costumbre antigua dice que cuando una persona asumía su cargo de gobernante sobre su pueblo, investido así del poder gobernante sobre su pueblo, era llamado una boda. Entonces, cuando Jesús es declarado rey, cuando asume la postura de gobernar sobre su pueblo, ¿es señalado qué? Rey. Entonces, en estas condiciones, las bodas del Cordero, se le llamaba así. Y el testimonio dice aquí, sobre las bodas del Cordero. Conflicto de los siglos, página 479, sobre las bodas del Cordero, ¿qué son? La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Amén. Amén. Así que Urias Smith y el conflicto de los siglos en la página 479 están ¿qué? De la mano. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Y en qué momento es investido Cristo de la dignidad de rey? ¿En qué momento? ¿Y dónde se realizan las bodas? Yo mencioné que íbamos a hacer otras preguntas. Y ahora estamos en estas otras. Pregunta número 4. ¿En qué momento es investido Cristo de la dignidad de rey? Pregunta número 5. ¿Y dónde se realizan las bodas? San Mateo 25, versículo 10, nos habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok. Conflicto de los siglos, en la página 480, párrafo 2, nos habla de este pasaje. Las que estaban
preparadas, entraron con él a las bodas. Hablando de cuántas eran fatuas y cuántas eran prudentes. 5. Y las que estaban preparadas, a saber las prudentes que llevaban consigo ¿qué? Aceite extra, porque se prepararon, entonces entraron con él. ¿Y cuántas se quedaron afuera? Las insensatas. Ahora bien, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Cuándo se aplica que entraron con él a las bodas? ¿Y en dónde entraron? Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario ¿qué? Celestial. Entonces, las que estaban preparadas entraron con él. Y fue cerrada la puerta, dice el testimonio. Y la Biblia, Mateo 25:10. No iban a asistir en persona a las bodas. Porque recuerden ustedes que las que entraron con él, ¿dónde estaban? Cristo entró del lugar santo en el santuario celestial. ¿Y dónde están las novias? Las 5. Y entraron con él. ¿Dónde están? Entraron con él. Pero Jesús entra al lugar santísimo. Pero las novias entran con él. ¿Pero dónde están las novias? Las vírgenes. ¿Dónde están? En la tierra. Así es. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Así que entran con él a través de la fe y la oración, participando también en comunión con las bodas, que se realizan a partir de que él entra al lugar santísimo, y aquellas que entran con él son las que fueron registradas ¿en dónde? En el libro de ese juicio que inicia. ¿El juicio qué? Investigador. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36. Así que los discípulos de Cristo, que son parte también de las bodas, mientras que Cristo entra, ellos están ¿en dónde? En la tierra. Los discípulos de Cristo no solamente habla de los apóstoles, sino de los discípulos de Jesús de 1844 hasta que termina el tiempo de gracia. ¿Están ellos en dónde? En la tierra, esperando a que su Señor regrese cuando haya de volver de las bodas. Entonces, porque las bodas se están iniciando en este momento. Y estamos esperando que Cristo regrese ¿de dónde? De las bodas. ¿Quiénes son los que participan como invitados a la cena de las bodas? Otra pregunta. ¿Quiénes son invitados o participan como invitados a la cena de las bodas? ¿Y cuándo se realiza la cena de las bodas? La cena de las bodas es algo diferente. ¿Verdad? Ahora viene dos personas, una pareja se casa, ya, ahí está que Cristo, que es el esposo, la esposa, y entran con él también ¿quién? Los invitados a las bodas. Y ahora, después de eso, viene el banquete, ¿o no es así? Viene la cena, después de la boda, o sea, después de que ahí está la esposa y el esposo, y una vez que se ha consumado, entonces ahora viene ¿qué cosa? La cena de las bodas. Ahora, ¿quiénes son estos? Los que participan como invitados a la cena de las bodas. Conflicto de los siglos, página 480, párrafo 1. Y vamos a leer Daniel 7, verso 14. También Apocalipsis 21, versículo 2. Pero yo voy a leer con ustedes estos versículos. Apocalipsis 19, verso 9. Los que ya les di los otros versículos, solamente anótenlos. Yo voy a leer este versículo. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y a ella
se le ha concedido que se vista de lino fino. A ella. ¿Quién es ella? Y a ella. Está hablando de la iglesia. Es la iglesia. Se viste de lino fino. Porque va a entrar a la cena. Porque recuerden que los invitados a las bodas. Tienen un vestido especial. Sí, tienen un vestido especial. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ángeles. Ahora el verso anterior, el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la esposa es ¿quién? La Nueva Jerusalén. ¿El esposo quién es? El Cordero. Según San Juan 1:29, para señalarnos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a saber, ¿quién? Cristo. Entonces, la esposa, el esposo, y ahora están quienes aquí, dice, los invitados. La iglesia es invitada a la cena de las bodas del Cordero. A ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque ya está preparado. Y lo que dice aquí el testimonio. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, verso 2. Ahora ya está dispuesta. ¿Ya está qué? Preparado. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino para participar de la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que participan? Y está ahí Abraham, Isaac y Jacob. Fueron invitados, llevaban ¿qué? El vestuario. Y todos aquellos que fueron invitados, sus nombres fueron registrados desde 1844 para participar también ¿de qué? De las bodas del Cordero y de la cena. Quiera el Señor bendecirnos en esta obra maravillosa. No termino ahí, hermanos. Vamos a desglosar una alegoría que también lo confirma las Sagradas Escrituras para señalarnos quién es la esposa, quién es el Cordero, perdón, quién es el esposo, en este caso el Cordero, y quién es la madre y quiénes son los hijos. Porque en un matrimonio hay también ¿qué? Hijos. De esto vamos a hablar también. Así que otra vez pregunto, ¿quién es la esposa del Cordero? Vayámonos ahora por otra ruta para llegar al mismo punto que ya hemos explicado, a través de una alegoría que el apóstol San Pablo lo declara en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 27. Vean cómo lo confirma también el apóstol San Pablo, no solamente Juan en el Apocalipsis 21 y el capítulo ya mencionado de Apocalipsis capítulo 19. Vayamos a buscar Gálatas. Sí, el capítulo 4, verso 22 al 27. Vamos a hacer algunos énfasis o subrayaremos sobre todo los últimos dos versículos. Capítulo 4, verso 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pregunto, vamos a hacer una pequeña parada aquí y expliquemos para irnos yendo poco a poco. Abraham tuvo dos hijos. Él tuvo el matrimonio legítimamente con Sara. Pero Sara era estéril.
no tenía hijos. ¿Recuerdan ustedes esos pasajes en el libro de Génesis? Para no irnos hasta allá. Sin embargo, tomó a su esclava llamada Agar y con ella tuvo ¿qué? Un hijo de la esclava. Así que, según estos versículos, la esclava tuvo un hijo. Luego, más tarde, Sara tuvo también otro hijo, a la cual, mientras que Agar era la esclava, Sara es la libre, es la legítima. Y de ella también tuvo ¿qué? Un hijo. Pero en un principio era ¿qué cosa? Estéril, no tenía hijos. Y Sara lloraba, estaba inconsolable, desolada, abatida, triste, deprimida. ¿Cómo era posible que su legítimo esposo tuviera un hijo con una esclava? Y sí, él se casó también con la esclava. Tuvo en matrimonio a Agar. No solamente se casó con Sara, sino que, como no teniendo hijos, luego tomó y se casó ¿con quién? Con Agar. Así que, y de esto lo encuentran en Patriarcas y Profetas, página 143, segundo párrafo, de lo que acabo yo de mencionar. 143. Patriarcas y Profetas, 143, segundo párrafo, donde dice que Abraham, como Sara, se casó con ella. Ahora bien, vuelvo a repetir, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Está escrito, o sea, Pablo se refiere a el Génesis, donde está ¿qué? Escrito. Tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Es decir, el de la esclava nació según la carne. Quiere decir esto que bajo pecado. Estaba en la esclavitud del pecado. No era legítimo, sino que nació bajo adulterio. Porque tomó a Agar, siendo que legítimamente se había casado ¿con quién? Hasta que la muerte, ¿qué cosa? Lo separe. En esa unidad tenía que permanecer. Sin embargo, tomó a ¿qué? Otra mujer y se casó y tuvo de ella su primer hijo, llamado Ismael. Luego, pero el de la esclava nació según la carne, es decir, bajo pecado. Mas el de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual, dice Pablo, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, vean, ¿qué significa esto? Era un símbolo, la unión de Abraham con Agar era un símbolo del nacimiento del pecado en Ismael. El fruto de esa relación dio una esclavitud de pecado. Ahora, ¿qué representaba esto? Dice el apóstol Pablo. Y corresponde, el verso 25, la parte final, corresponde a la Jerusalén actual. Es decir, en un principio, para que me puedan comprender de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, en un principio, Jerusalén, el antiguo Jerusalén, era una ciudad santa. Y ustedes lo encuentran en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, donde dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa, oiga usted, subraye, y sobre tu santa, ¿qué? Ciudad. Jerusalén era santa. Era santa, ¿estamos de acuerdo? ¿La Jerusalén qué? En el pasado. Y todavía nos podemos ir un poco más adelante, donde en el libro de, permítame, San Mateo 27, verso 53. Ahí que vemos nosotros. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo quiera leer rápidamente? Para que veamos todavía en el tiempo de Cristo,
todavía Jerusalén se mantenía ¿qué? Santa. La antigua Jerusalén. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. ¿Oímos? En el tiempo de Jesucristo todavía la ciudad era ¿qué? La Jerusalén actual en aquel entonces era todavía ¿qué? Santa. No necesitaba todavía la santa Jerusalén, la nueva Jerusalén, es decir, la de arriba. La primera se prostituyó. De ser santa, se prostituyó, teniendo hijos bajo pecado. El mismo Señor Jesús lo declara y dice de la antigua Jerusalén, diciendo de ella: ¿la habéis convertido en cueva de qué? De ladrones. Eso dijo de ella. Y más tarde, esa nueva Jerusalén y el templo de Jerusalén fueron arrollados en el año 70. Ahí terminó con la que lo que era santa y prostitución vino a quedar solamente como hijos de pecado. Así que la nueva Jerusalén, ¿cuál es? El apóstol San Pablo lo declara en el libro de Gálatas. Vayamos a ver. Gálatas 4. Según leíamos verso 25, ahora pasamos al verso 26. Vuelvo a repetirlo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Para decirnos la Santa Jerusalén en el pasado, la actual. Y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cómo estaba? En aquel entonces, con sus hijos, en esclavitud. Ahora pasamos al verso 26. Mas la Jerusalén de arriba. Ahora, ¿cuál es la Jerusalén de arriba? ¿Y a quién corresponde? A la libre. La que habría por la promesa. La que vino a nacer de Sara. ¿Que fue quién? En el linaje de quién descendió. Isaac. Pero no fue dada la promesa a través de Isaac, sino que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Según Gálatas lo declara también el apóstol San Pablo en el capítulo 3, verso 16. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que Cristo también habría de traer ¿qué? Simiente, hijos, de una relación con pareja virgen, pura, que se estaba preparando ¿para quién? Para él, como su esposa. Habría también de ser madre y dar ¿qué? Hijos. Pues el apóstol Pablo dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Oímos? La nueva Jerusalén se constituye como madre ¿de quién? De los descendientes según la simiente. La simiente que es ¿quién? Cristo. Según Gálatas 3:19. Madre de todos, es libre, porque está escrito, verso 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. A saber quién. Sara no daba a luz. ¿Estaba qué? Estéril. Y abatida, asolada. Y la nueva Jerusalén no tenía hijos. Porque era el propósito de Dios desde el principio que Adán y Eva tuvieran hijos con una descendencia sin pecado. Pero ¿qué pasó? En el pecado se convirtieron en esclavos y había que liberarlos para que la nueva Jerusalén, en el que el Edén antiguo está dentro de ¿quién? De la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén no daba hijos libres, sino estaba en espera de poder tener ¿qué? Hijos libres, no en pecado. ¿Quiénes serían estos? El apóstol dice: es la madre de todos nosotros, es libre. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Es decir, en la Nueva Jerusalén, ¿cuántos serán los hijos de Dios? ¿Cuántos serán los hijos del Cordero y de la Nueva Jerusalén? Si vamos nosotros al libro de Apocalipsis, leemos nosotros en el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, la metrópoli estará representando con ella a todos los reinos de los cuales obtuvo ¿qué? Hijos. Tiene hijos el Señor en todos los países, en todo el mundo. Y la cosecha de la simiente, es a saber de Cristo, serán muchos los hijos de Dios. Amén. Cuéntalos, le dice a Abraham. Cuenta las estrellas. Y él dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿Cuántos hijos de Dios, de aquella esposa que no tenía hijos, tendrá? Estás invitado a participar de las primicias de ellos, de los 144,000 y de la gran muchedumbre que nadie podía contar. Luego el apóstol Pablo, en Gálatas 4, como ya leímos, del verso 26 y 27, él relaciona estos pasajes. ¿De dónde los extrae? Él dice: porque escrito está. El apóstol está relacionando con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54. Versículos 1, verso 5, verso 11 al 13. Oigamos. Capítulo 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Está hablando de la nueva ¿qué? Jerusalén. El profeta Isaías, de la cual lo resalta también el apóstol San Pablo, ¿en dónde? En Gálatas 4, verso 22 al 27. Y luego nos dice en el versículo 5, vayamos a ver quién es esta ahora nos presenta aquí no solamente la esposa que tiene ahora hijos, sino también el esposo. Veámoslo en el verso 5 de Isaías 54. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el marido? Es tu hacedor, le dice. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es el marido? Jehová de los ejércitos. Y tiene, así es que aquí tenemos el marido, la esposa y los hijos, como hemos visto. Vayamos ahora a cómo el mismo profeta Isaías, en su capítulo 54, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, están relacionados estos dos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Oiga usted lo que dice el versículo 11 al 13. Pobrecita. ¿Está hablando de quién? De la esposa. De la estéril, abatida, dice. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Vean ustedes cómo, es decir, la va a embellecer, la va a preparar a esa, es decir, la nueva Jerusalén.
la va preparando poco a poco hasta que llega a estar aparejada o preparada ¿para quién? Para su marido. Y el atuendo, el vestuario de una mujer cuando se casa, ¿cómo es? Brillante, hermoso, preparada ¿para quién? Para su esposo. Aquí es lo que está diciendo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre tu carbunclo. Es decir, las alhajas, por así llamarlo, su vestuario hermoso, sus piedras preciosas. Yo cimentaré tus piedras sobre tu carbunclo y sobre zafiros te fundaré. El verso 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, vean sus hijos ahora, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ahí estarán los hijos de Dios. Ahora lo relaciona el profeta Juan en el Apocalipsis con esta profecía de Isaías 54. Apocalipsis 21, verso 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El versículo 10. Ahora pasemos al verso 18 al 20. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primero cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Hoy vemos el vestuario. Ese es el vestuario de la novia, la esposa del Cordero. Su vestuario que se presenta. Y se nos dice aquí, según leíamos en Apocalipsis 21:2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando dice dispuesta, es para decirnos que sugiere que la preparación comenzó en el pasado y fue perfeccionada hasta que pudo decir, ¿está qué? Preparada. Es decir, se está ahora ¿qué? Preparando. Cuando dice dispuesta, es decir, que estaba en un proceso, pero llegó el momento en que dijo de ella, ¿lo recuerdan? Según leímos en el pasaje del versículo 10, la nueva Jerusalén de Dios que descendía del cielo de Dios. Y también tenemos otro parrafito aquí donde dice ataviada para su marido. Estaba ataviada para su marido. ¿Qué entendemos con esto? Que la nueva Jerusalén, la antigua, la santa ciudad, fue en un principio santa. Luego se prostituyó. Pero luego vemos que la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Es decir, fue recreada. ¿Por qué? Dejó de ser aquella para volver a ser ¿qué? Nueva. La nueva Jerusalén. La que desciende ¿de dónde? Del cielo. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos. ¿Cómo puede ser que la Jerusalén, la esposa del Cordero, cómo puede ser esto? La inspiración consideró hablar de la ciudad santa bajo la figura de esposa. Eso es. La inspiración lo declara como esposa del Cordero. El Señor nos bendiga. Amén. Y Dios nos conceda estar dentro de esa cena de las bodas del Cordero.